primer tema. ¿Qué es un hombre de Dios? Y digo esto porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en cuanto a qué tengo que hacer, qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Y está bien, pero a veces nos olvidamos de quiénes somos en Dios. Y nosotros, antes de hacer, somos, ¿verdad? Somos en Dios. Y es cierto, hermanos, y nosotros debemos estar aterrizados frente a esta realidad, y es que la masculinidad está bajo ataque, ¿verdad? Y podríamos decir que está bajo ataque como nunca antes había estado. Siempre el enemigo ha utilizado diferentes estrategias para atacar, para dañar el diseño de Dios. Pero pareciera que en esta época el ataque es un poco más frontal, podríamos decir, en cuanto a qué es un hombre, qué es un hombre, ¿verdad? En cuanto al tema de la familia, en cuanto al tema de qué es una mujer. Y nosotros realmente necesitamos, podríamos decir, como una especie de avivamiento, de despertar en cuanto a este aspecto de la masculinidad, ¿verdad? Nosotros muchas veces, aún dentro de las iglesias, nos hemos permeado del pensamiento del mundo, ¿verdad? Y los hombres han dejado a un lado lo que realmente son en Dios. Por eso nosotros vemos tanto, y en un sentido hace parte, ¿cierto?, del diseño, pero se tergiversa en momentos, vemos tantas mujeres que lideran, ¿verdad? Vemos tantas mujeres que mandan en la casa, vemos tantas mujeres que terminan mandando en las iglesias, ¿cierto? Son ellas las que hacen la pastora, también hay apóstolas, profetas, ¿no? Todos esos, ellas terminan haciéndolo. Y una de las razones por las cuales la mujer, en cierta forma, asume este rol es porque el hombre ha dejado de hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Se ha permeado, entonces esa masculinidad se ha perdido. En muchas iglesias, hermanos, las mujeres son las que mandan. Y esto no es parte del diseño de Dios. Obviamente una mujer puede ayudar, servir. Yo no me imagino una iglesia sin mujeres, ¿verdad? Sin el servicio, sin el aporte que hacen, ¿cierto? Nosotros hemos hablado con mi esposa, con hermanas de la congregación, y es mucho lo que pueden ayudar, ¿verdad? Pero hay unas funciones que han sido dadas a los hombres en ese sentido. Y en esto nosotros debemos preguntarnos hoy por hoy, ¿quién define qué es un hombre? ¿Quién define qué es un hombre? Hoy por hoy se le pregunta a alguien qué es un hombre y muchos hombres no saben responder qué es un hombre, ¿verdad? Es un ser humano con ciertos cromosomas, ¿verdad? Es un ser humano que tiene ciertos órganos de reproducción, ¿verdad? Pero hoy esa definición, eso que se habla acerca de un hombre, no es tan claro para muchos. ¿Quién define qué es un hombre, verdad? Muchas veces podríamos decir que nuestro propio pecado define qué es un hombre, ¿verdad? El hombre es tentado para no hacer lo que debe hacer por causa del pecado, ¿cierto? Todos los hombres, y ese pecado a veces quiere definir qué es un hombre, pero nosotros debemos ir a la palabra de Dios y saber que es la Escritura la que nos dice qué es un hombre. No nuestro pecado, no lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y debemos entender, somos pecadores y por esto si definimos la hombría es incorrecto, ¿verdad? Debemos tener en cuenta a Dios. ¿Qué dice Dios que es un hombre? Ahorita vamos a considerar qué somos, ¿verdad? No solo eso, sino que hoy por hoy, como les decía, el mundo quiere definir qué es el hombre, ¿cierto? Y miren, hoy por hoy hay un constante bombardeo. Redes sociales, ¿verdad? Colegios, universidades bombardean para distorsionar, ¿cierto? Y en ese sentido los estados se levantan contra el diseño que Dios ha establecido para el hombre. Lo quieren redefinir en ese sentido. Y eso es un error si dejamos que el mundo nos diga quiénes somos, ¿verdad? Si dejamos que el mundo nos diga quiénes somos, porque, perdón, porque sabemos que el mundo entero, dice la palabra, está guiado por el maligno. ¿Mm? Y el maligno quiere pervertir las estructuras de Dios. Entonces, muchas veces, y miren, esto pasa hoy por hoy, los hombres nos sentimos intimidados,
con el auge del feminismo, ¿verdad? Con el auge de ciertas ideologías, a veces el hombre se siente intimidado para hacer lo que tiene que hacer, para hablar lo que tiene que hablar. Y mire, todo esto, ¿sí? Las mujeres o la sociedad, todo esto que nosotros escuchamos, se ha dado muchas veces en respuesta a un machismo abusivo que nosotros experimentamos unas décadas atrás o tiempo atrás, ¿cierto? Hubo un machismo, no una masculinidad, y un machismo que terminó afectando los hogares, las familias, las mujeres. Pero en respuesta al machismo, ahora se ha levantado, ¿cierto? Como este movimiento feminista y todo esto, y pareciera, decía un autor, esto me gustó, que se quiere apagar un incendio, un problema que había con gasolina, ¿cierto? Y la solución ha sido peor, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, la solución ha sido peor. Y yo les digo eso porque miren, hable usted con una jovencita hoy. Yo tengo la oportunidad de hablar de vez en tanto con jovencitas que van a la congregación de 18, 20, 21 años y pregúntele, ¿cierto? Pregúntele cómo está, cómo se proyecta su vida, ¿verdad? Y difícilmente una jovencita de papás cristianos va a decir, yo quiero tener un hogar, yo quiero aprender a cocinar, quiero ser buena en mi casa, quiero tener tantos hijos, ¿cierto? La mayoría de jovencitas hoy por hoy no lo piensan así, pero ¿sabe qué es lo peor? Que incluso los papás a veces piensan y dicen, sí, mi hija tiene razón, ¿cómo que se va a proyectar a tener un hogar? Primero que viaje, ¿cierto? Primero que conozca, primero que haga su carrera, primero que esto, y en cierta forma de manera sutil, porque no está mal que viaje, no está mal que una jovencita si tiene la oportunidad pueda estudiar, ¿cierto? Pero se va distorsionando, ese es el punto, se va distorsionando en ese sentido por causa de la estructura, por causa como del ataque. Hable con un joven hoy por hoy, a ver si el anhelo o ese joven quiere tener un hogar, tener hijos, ser el proveedor en su casa, trabajar. Dice, no, hijos, ¿cierto? Hablar con un joven hoy por hoy, hijos. Yo hablaba la vez pasada con unas jovencitas en una reunión de mujeres. Yo les decía, hable, yo quiero que usted haga un ejercicio en su universidad, porque habían 3, 4 que estaban en la universidad. Diga que usted quiere tener una familia, quiere tener hijos y quiere ser fiel a su esposo. Y lo verá que la van a mirar mal. No le va a ir bien a usted allá cuando usted diga eso, porque tienen otro concepto diferente. Y ahí es cuando hablamos de que la feminidad y la masculinidad, hermanos, está bajo ataque. Eso hermoso que Dios creó, ese diseño precioso del Señor para las mujeres, para los hombres, para la familia, está bajo ataque, ¿cierto? Entonces, debemos entender primero quiénes somos como hombres. Y miren, este grupo que estamos acá, aprender quiénes somos para transmitírselo a otras personas, para transmitírselo a otros jóvenes. No es como que, bueno, ahora yo sé, me he fortalecido, entiendo. No, esto hay que replicarlo, ¿verdad? Esto hay que hablarlo con los otros hermanos, con los otros jóvenes. Esto necesitamos nosotros como permearnos ¿de qué? De lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice el mundo, no lo que dice la universidad, no lo que dicen los medios, lo que dice la palabra de Dios, porque eso es verdad para nosotros. Así que si consideramos quiénes somos nosotros, por lo menos podríamos considerar 3 aspectos en cuanto a nuestra identidad, empezar por ahí. Por lo menos 3 aspectos en cuanto a quiénes somos nosotros. Repito, no somos lo que el mundo nos dice, no somos lo que el pecado nos dice, somos lo que Dios nos dice que somos, ¿verdad? Nosotros leímos ahorita Génesis 2, voy a pedirle que por favor abra su Biblia. Perdón. He tenido las últimas 2 semanas problemas con mi garganta un poco, así que les pido paciencia, pero estamos bien. Leímos Génesis 2, pero yo quiero que leamos Génesis 1:27, por favor. Alguien que lo lea en voz alta. Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Quién lo lee, por favor? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok. Lo primero que nosotros podríamos decir que es un hombre es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Es lo primero. ¿Qué es un hombre? Un hombre es una criatura, alguien que fue creado, y este aspecto es importante. Nosotros no, el hombre no salió por su propia voluntad, no, fue creado, ¿verdad? Y fue creado, y esto es hermoso, a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esta característica el hombre la comparte con las mujeres. Ambos, el hombre y la mujer, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios quiso compartir algunas características que Él tiene con los hombres. Y esto es bien interesante, y esto nos va hablando de esa identidad que nosotros tenemos en Dios, ¿cierto? Dios quiso crear al ser humano, ¿verdad? Una criatura que se parecía en cierta forma a Él. Y gracias a esas características que Dios puso en el hombre, que Dios puso en cada uno de nosotros, nosotros podemos tener comunión con Dios, nos podemos comunicar, podemos entender lo que Dios quiere decirnos gracias a la palabra. Y podemos tener confianza que podemos hablar, relacionarnos con Él gracias a la obra de Cristo, ¿cierto? Pero es el hombre el que tiene esa capacidad. Los animales no, ¿verdad? No pueden tener comunión con Él. Hay una relación diferente en ese sentido. El hombre tiene voluntad, intelecto, sentimientos, y esto nos da la capacidad de comunicarnos de esta manera, ¿cierto? En ese sentido podemos decir que Dios nos dio características para que lo reflejáramos a Él. Por eso cuando un hombre es de verdad un hombre, que ahorita vamos a ver eso, y hace lo que hace, en ese sentido refleja quién es Dios. Por eso es tan grave que se distorsione la masculinidad bíblica, porque lo que se está atacando no es solo al hombre, no es solo esa antropología, ¿cierto?, bíblica, no solamente eso, sino que se está atacando indirectamente al Dios que creó, cuando se distorsiona la masculinidad. ¿Ven el punto? Él nos dio esas características para que lo reflejáramos, pero cuando no reflejamos, cuando no asumimos, cuando no llevamos a cabo ese propósito, cuando no trabajamos en esas características, no reflejamos quién es Dios. Por eso es tan importante. Nuestro cuerpo es la imagen de la sabiduría de Dios. Hermanos, nuestro cuerpo como Dios nos lo dio, con los órganos genitales que Dios nos dio. Me gustó llegar ahorita y ver aquí a la entrada el arreglo que tenían, bonito. Bienvenidos, un hombre con barba, ¿cierto? Ahí en el este. Y no solo porque yo tenga barba, ¿cierto? Un poquito de barba, sino que habla como de esa masculinidad. Es que el hombre debe ser hombre, hermanos, ¿verdad? A veces se habla de la parte femenina del hombre, no sé si usted escuchaba. No, hermanos, el hombre no tiene parte femenina. El hombre, es la masculinidad. Tiene algunos aspectos, algunas cosas en las que se puede parecer en algo a las mujeres, ¿cierto? Y la mujer no tiene una parte masculina, es que esta es la parte masculina de la mujer. No, eso es parte de la distorsión. Es el hombre y es la mujer, y nuestro cuerpo refleja. Por eso nosotros no debemos avergonzarnos de ser hombres, ¿verdad? De hablar como hablamos, de hacer lo que hacemos. Y digo esto porque hoy por hoy, repito, en algunas esferas más que otras a veces como que se avergüenza de ser hombre o de llevar a cabo el rol que debe llevar en su hogar, en la sociedad, ¿cierto? Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, este punto es importante porque estamos en Génesis 1:27. ¿Cuándo es que el hombre peca? Ajá, el pecado entra en Génesis 3. Entonces aquí está el diseño, el hombre siendo hombre, después Dios crea a la mujer siendo mujer, ¿verdad? Pero entra el pecado en Génesis 3, ¿cierto? A partir del 3:1 aparece allí otro personaje, la serpiente, Satanás, tienta a Eva, tienta a Adán, y el hombre peca, ¿cierto? Cuando el hombre peca, pregunta, ¿la imagen de Dios se perdió? ¿Qué pasó con la imagen de Dios después del pecado? Se distorsionó, correcto, ¿verdad?
No perdemos la imagen de Dios, pero ahora la imagen de Dios quedó completamente deformada. Deformada. Decía un autor, un pastor mejor, es como cuando nosotros vamos, no sé si usted ha ido a un parque de diversiones hace poco o no, tal vez no, ¿cierto? Ya no es tanto así, o cuando fuimos, que había un lugar, un espacio donde habían espejos que uno se miraba y se veía más bajito, más gordo, ¿cierto? Como que uno mira, sí es mi imagen, pero está distorsionada, ¿cierto? Lo mismo pasa con este tema de la imagen de Dios, es como que nos miramos, ¿verdad? Y esa imagen quedó deformada después del pecado, no la perdemos, pero queda deformada, distorsionada, ¿cierto? Y la comunión con Dios, hermanos, y esa imagen debe ser restaurada. Y eso, en ese sentido, es lo que hace el Señor Jesús, restaura, ¿verdad? Por eso el hombre cristiano puede volver a reflejar esa imagen de Dios, lo que se perdió allí en el huerto, ¿cierto? Y esa imagen restaurada, ¿saben qué hace? Trae dignidad a la criatura, dignifica esa masculinidad una vez más, ¿cierto? Trae también ciertas responsabilidades delante de Dios, pero miren, si cumplimos esas responsabilidades, reflejamos la imagen de nuestro buen Dios. Cuando un hombre no cumple, cuando un hombre no habla, cuando un hombre como debe hacerlo, cuando un hombre no hace lo que hace, es como si esa imagen siguiera distorsionada. Pero el Señor restaura y entonces ahora nosotros podemos reflejar la imagen de nuestro Dios, ¿cierto? Es como que está el Señor, lo reflejamos cuando estamos en Cristo y vamos cumpliendo lo que debemos hacer. Es por esto, hermanos, que el mundo quiere socavar, ¿verdad?, esa imagen de su identidad. Si lo hace, está ganando la batalla. Si el hombre se cree todos estos cuentos y no quiere vivir a la luz de lo que es en Cristo, de lo que es en Dios, gana la batalla, ¿cierto? Miren, en la época de la esclavitud, una persona, ¿cierto?, estaba experimentando este maltrato, ¿cierto?, de ser esclavo, ¿verdad? Y en esa época de la esclavitud, ¿saben qué justificó? Durante mucho tiempo, ¿qué justificó el que estas personas siguieran siendo esclavos? ¿Saben qué justificó? Que no eran personas. En la época de la esclavitud, de la conquista, llegaban, podemos esclavizar a estos hombres de color, a los negros o a los indios, ¿y saben cuál era el argumento? Pues es que no son personas, son otra clase, otra especie, ¿cierto? Otra especie. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del aborto. ¿Cuál es uno de los puntos cuando se habla acerca de si en el vientre, esas dos células que se unen, eso que pasa allí en el vientre, es vida o no es vida? Algunos dicen, es que eso no es una persona, ¿verdad? Miren, si nosotros, ¿verdad?, cambiamos este elemento de quiénes somos como personas en Dios, se pueden hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Por eso es importante considerar este aspecto de nuestra masculinidad, ¿cierto? En ese sentido, la imagen de Dios en las personas, ¿verdad? Sí, claro, se esclavizó por mucho tiempo porque se consideraba que no era persona. A veces se aborta porque se considera que lo que hay en el vientre no es una persona, pero son las personas las que tienen la imagen de Dios, ¿cierto? Y esto, al saber que somos personas, demanda esas responsabilidades. Por eso se ha enseñado, hermanos, que los seres humanos somos personas. Si quitamos este elemento de persona, de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, se puede hacer o se empieza a distorsionar y se empieza a perder la función. Por eso algunos, y no acepten esto, algunos dicen, los hombres son animales racionales, podríamos decir, pero con toda la teoría, ¿cierto?, darwinista y lo que va apareciendo. No, el ser humano no es un animal. ¿Qué es? Una persona, ¿verdad? Porque es hecha a imagen y semejanza de Dios, y en ese sentido, repito, se dignifica, ¿verdad? Se dignifica. Si es persona, significa que hay una responsabilidad delante de esa persona, ¿verdad?
Entonces, este aspecto es importante. Somos, número uno, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos personas hechas a imagen. Número dos, el hombre es masculino, o el hombre es hombre. Vale la pena, y perdón la redundancia, ¿cierto? Pero significa que el Señor quiso reflejar en su imagen dos sexos, y solo dos, hermanos. Y cuando hablamos de dos sexos estamos hablando de dos géneros, no la cantidad de géneros L, G, B, T, Q, y ya le pusieron más, ¿no? Toda la cantidad de géneros o sexos, pero hablan más de géneros, ¿cierto? Si nosotros somos hombres masculinos, significa que reflejamos esa imagen solo en dos sexos, no hay más, por más que se quieran inventar, ¿cierto? Solo en dos géneros, y hablar de esto parece muy básico, ¿verdad? Es como decirles yo que el agua moja, ¿cierto? Como que el hombre, pero en esta época es importante hablar esto, que el hombre es hombre y que el hombre es masculino, ¿cierto? Y el que el Señor quiso crear esos dos sexos esos dos seres humanos con dos sexos, solo dos. Él pudo haber hecho muchos más sexos, no pudo haber hecho eso el Señor. 3, 5 sexos si hubiera querido, pero creó ¿cuántos? 2. Así lo hizo el Señor, ¿cierto? Entonces cuando Dios creó al varón, este aspecto es importante, tomó del polvo de la tierra y sopló su aliento y le dio vida, ¿cierto? El Señor le dio lo propio que corresponde al varón. Dios hizo al hombre y lo definió. No le dio autonomía al hombre para que él se autopercibiera. Ojo a esto. Dios lo creó, ¿cierto? Dios hizo al hombre y Dios definió a ese hombre. No le dio autonomía para que él se autopercibiera. Como hoy en día se le pregunta a los hombres o a los jóvenes, ¿cómo se percibe usted? ¿Verdad? Cuando tiene barba, cuando es todo grandulón, cuando está así, ¿cómo se percibe? No, Dios no le dio la potestad al hombre de autopercibirse en ese sentido. Dios lo creó y lo definió como varón y como hembra, ¿cierto? Entonces el hombre no es hombre solo por su físico, que yo les decía que vi allá el dibujito con la barba, ¿cierto? Y el físico, no solamente eso, ¿cierto? Hay muchas características que lo hacen hombre. Dios definió qué es el hombre y no le dio esa potestad tampoco al gobierno. O sea, el gobierno, la ONU, la OMS, las entidades supranacionales no nos dicen, no tienen la potestad de definir qué es el hombre. Es Dios quien tiene esa potestad, ¿cierto? El varón es varón. Y ese es el segundo aspecto en el que estamos. Ya vimos el primero. ¿El hombre es qué? Hecho a imagen y semejanza. Estamos en el segundo. El hombre es masculino, es varón, es hombre. Y en ese sentido, como les decía, no tenemos partes femeninas, ¿verdad? Podemos ser sensibles, algunos hombres, sí, pero eso no significa que tengamos una parte femenina dentro de nosotros, ¿no? Porque también tenemos emociones. Y obviamente emociones que se manifiestan y se administran de una manera diferente. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Como hombres, nuestras emociones se manifiestan y las administramos de manera completamente diferente a los hombres. Y eso está bien, ¿cierto? Eso está bien. Es raro en una consejería ver llorar a un hombre, ¿cierto? Es raro en una consejería que una mujer no llore. Puede que pase, ¿cierto? Pero generalmente, mi esposa me ayuda cuando yo tengo ciertas consejerías. Ayer en la tarde tuve una, y yo tengo unos procesos como de consejería con parejas o con hermanos de la iglesia, y mi esposa compra los pañitos, esos que se arrancan, los pone ahí en la oficina donde yo atiendo, o en una parte de la iglesia, porque siempre se van a necesitar, ¿no? Y ayer en una consejería estaba con una pareja hablando con los dos, y de un momento a otro él se quebrantó. La persona con la que hablaba, el hombre, estaba cargado, estaba desanimado, y se quebrantó. Y es raro, pero manifestó sus emociones, ¿verdad? Y lo que yo les decía, y ahí yo no puedo decir, es que es esa parte femenina de él que está saliendo. No, ¿verdad? Pero eso es lo que nos quieren vender hoy por hoy. No, él es un hombre y él es un hermano de la iglesia, es un miembro, y también él tiene su barba y esto así, pero se quebrantó él ahí.
Y la esposa lo miraba. Y fue una consejería por Zoom, ¿verdad? Estábamos hablando, ellos viven un poco lejos, entonces la tecnología ahí nos ayuda en algo. Y yo no me había dado cuenta que estaba quebrantada, pero la esposa empezó a mirarlo. Y entonces yo me di cuenta que ella lo miraba y lo miraba todo el tiempo y ella también se sorprendió, ¿verdad? Pero eso hace que salga, que brote esa parte, como les decía, de femenino, no, sigue siendo hombre. Y en ese sentido nosotros somos sensibles, ¿verdad? Somos sensibles y lo manifestamos y lo administramos de manera diferente, ¿verdad? La mujer también lo hace de otra manera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Dios le dio la función al hombre de señorear la tierra, que liderara, ahorita vamos a ver eso en la segunda parte, que liderara a su esposa. Dios nos llama a cumplir con ciertas responsabilidades. Miren, y el Señor nos equipa para eso, ¿verdad? Nos equipa. Nosotros somos diferentes a la mujer y es en ese sentido que el hombre es más pragmático, por ejemplo. El hombre tiene esa disposición por parte del Señor. Soluciona las cosas de manera más fácil y rápida. Muchas veces, ¿no? Otras no tanto. Pero el hombre como que soluciona, hay problemas, lo soluciona y ya. Ya pasó. A la mujer no. No pasó, ¿verdad? Hay algo que tenemos que seguir hablando. Y hay otro aspecto, y uno como hombre de verdad, como que dice, ya está ahí, ¿cierto? Seguimos adelante, no somos iguales, no creemos en el igualitarismo que se conoce, ¿cierto? Más en ese complementarismo, como que nos complementamos, y en ese sentido no está mal decir que no somos iguales, hermanos, somos diferentes, nos complementamos por ese diseño, ¿cierto? Pero en ese sentido somos diferentes. Cuando uno tiene una conversación con una mujer no se da cuenta, ¿verdad? Y está bien, esa diferencia. Yo la vez pasada hablaba en una conferencia que dimos en la iglesia de parejas y en otra iglesia que nos inventaron de parejas, la diferencia entre hombre y mujer, ¿cierto? Cuando la mujer habla, la mujer puede hablar de muchas cosas a la vez, una conversación, ¿cierto? Empieza a hablar y empieza con un tema y pasa a otro tema, y después pasa a otro tema. Y puede tocar 3 o 4 temas a la vez. Nosotros no, ¿cierto? Yo a veces tengo la conversación con mi esposa y yo me quedé en el primero, ¿cierto? Y ella segundo, tercero, o con hermanas, y en cierta forma está ahí. Porque nosotros, leí alguna vez en un libro, somos de ir por partes, ¿cierto? Como que abrimos esta gaveta, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos ahí. Vamos a hablar de otro tema, yo tengo que cerrar esta gaveta y abrir esta. Ok, hablamos de esto. Cierro esta y luego, la mujer no es de gavetas, la mujer es como pone todo sobre la mesa, ¿cierto? Lo pone todo sobre la mesa. Entonces a veces uno dice, pero ese es otro tema. Y la mujer dice, es lo mismo, ¿verdad? Los diferentes temas, somos diferentes. El hombre, leía en ese libro, más bien tiene como la mente como de apuntar como de rayo láser, ¿cierto? A una cosa. La mujer puede ser más como un radar, que puede capturar más cosas a la vez, ¿cierto? Por eso es importante entender esa diferencia, ¿verdad? Y somos diferentes. Mire, es terrible, yo no sé si usted vio la noticia, creo que un par de años atrás, un nadador, hombre, que estaba en la posición, en el ranking como nadador a nivel mundial, en la posición 260. O sea, no le iba muy bien al hombre como nadador, en la posición 260. Pero de un momento a otro, cuando empezó toda esta locura a la cual nosotros nos estamos enfrentando, se identificó como mujer, ¿cierto? Y ahora arrasa siempre en el primer puesto en la categoría de mujeres. Y salen las fotos, salió en Estados Unidos, el hombre. Creo que después ya regularon un poco, pero el hombre, un grandulón así, ¿cierto? Del lado de las mujeres, y ahora con las mujeres siempre el primer lugar, ¿verdad? Porque se empezó a identificar como mujer, y ni hablar de las otras cosas que uno escucha o lee por allí, ¿cierto? Entonces no se puede perder esa identidad de la hombría. Si se pierde esa identidad, se acaba la grandeza y la gloria de Dios, porque Él nos hizo de una manera diferente. O sea, aquí el ataque no es solo contra el hombre, sino contra la imagen de Dios en el hombre. Ese es el punto, ¿verdad? Y el enemigo lo sabe, y por eso ha estado como en eso. Tercero, dijimos que 3, ¿cierto? Tercero,
podría haber un cuarto, vamos a ver si el tiempo nos da, pero podría haber un cuarto. Ya dijimos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre es hombre, masculino, varón. Y hay otro aspecto que la Biblia nos describe, y este aspecto no deja de ser importante, y es que el hombre es cabeza de la mujer. Y cuando decimos nosotros somos, en Efesios 5:23 dice el hombre es, ¿cierto? No hace, sino es. Acompáñeme en su Biblia, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Ajá. ¿El marido qué dice ahí? El marido es. Recuerden que no estamos en el tema de lo que hacemos, no, lo que somos. Y ahí dice que el hombre es. Ese quiero llamar, quiero llamar la atención en ese es, no en cabeza, sino que es, ¿verdad? Y luego dice cabeza de la mujer. Y ese fue el diseño que Dios le dio al hombre. Dios diseñó para que el hombre, hermanos, esto es muy importante, fuera líder. Dios diseñó al hombre para que el hombre fuera líder, para que fuera aquel que estuviera sirviendo desde ese liderazgo. Porque a veces nosotros confundimos líder o cabeza con autoritarismo, ¿cierto? Yo soy líder, yo soy cabeza. Si nosotros lideramos desde el servicio, ¿verdad? Pero el hombre es llamado a ser líder, fue creado primero y eso nos habla de algo. Él dio nombre a los animales, por ejemplo, a él se le dio la orden de no comer del árbol, ¿verdad? Cuando Dios da la orden en el huerto y le dicen, de todo árbol pueden comer, ¿cierto? Pero del árbol, de este árbol, del bien y del mal, ustedes no pueden comer, ¿cierto? De este árbol, porque si comen de este árbol, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Cuando se dio ese mandato, ¿estaba Adán y Eva o solo Adán? Cuando se da ese mandato, estaba solo Adán, ¿cierto? Fue Adán al que se le dio el mandato. Adán debía ser buen administrador de la palabra y de la ley de Dios en ese momento. Adán. Y eso nos habla como de ese liderazgo de Adán, ¿cierto? Fue Adán el que le puso el nombre a los animales, no Adán y Eva. Adán estuvo allí haciéndolo, ¿cierto? La orden de comer del árbol, Adán le pone nombre a Eva también, ¿cierto? Él es el que la nombra en ese sentido. Entonces habla, cuando leemos Génesis, habla como de ese liderazgo, ¿cierto? De ese rol que debería llevar a cabo el hombre, de ser cabeza, es líder. Ahora, cuando Adán está allí y cuando se peca en Génesis 3 que entra, ¿quién peca primero, Adán o Eva? Eva, ¿cierto? Pregunta, ¿a quién llamó Dios a cuentas? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Mire lo interesante, ¿cierto? A Adán se le da el mandato. La que cede, ¿verdad? Primeramente, porque Adán también peca, al pecado es Eva. Pero cuando se llama a cuentas, Dios llama a Adán, le pidió cuentas a él, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto? La mujer nació siendo sujeta a lo que Adán había hecho. Ella se dio cuenta que, por ejemplo, ya los animales tenían nombres, que ella misma ya la nombraban de una manera, que se había dado un mandato y Adán tenía la responsabilidad de transmitirle ese mandato a su esposa, ¿cierto? De discipularla, de enseñarle para que de todo esto podemos comer, pero de este árbol específico no, ¿cierto? Entonces, el hombre en ese sentido, desde Génesis, al ver esto, uno ya empieza a intuir, el hombre es cabeza, el hombre es líder, el hombre lidera desde ese servicio, ¿cierto? Desde ese servicio. Ahora, restaurar la hombría bíblica es restaurar el liderazgo bíblico.
Miren, hermanos, qué triste es ver tantos hombres que no quieren liderar, que no quieren asumir responsabilidades. Hay familias, hay hogares donde la mujer es la que más trabaja, la que más hace, y el hombre está sentado en un sillón viendo televisión, está sentado ahí en un sofá, mientras la mujer hace tantas cosas y el hombre no asume su rol como líder, ¿cierto? Como líder. El liderazgo demanda responsabilidad. Es un privilegio que el Señor nos dio, pero liderazgo igual responsabilidad. Muchos hombres en el hogar se anulan a ellos mismos, y esto es lo que hace que el evangelio va restaurando eso que se ha dañado, ¿verdad? El hombre se anula, el hombre no está, pero cuando se conoce de Dios es diferente, ¿cierto? No es fácil, yo sé que es un proceso. Hay muchos hombres que cuando quieren iniciar a liderar, a veces la mujer se opone. Yo he tenido casos, parte de las consejerías, como que el hombre quiere liderar y la mujer se opone. Eso es una realidad, le cuesta, ¿cierto? Y más en lo que estamos, pero ¿cómo así que usted me va a decir qué hacer? ¿Y cómo así que yo no puedo tomar ciertas decisiones, verdad? Cuesta, la mujer en momentos se opone en ese sentido. Y casi que el hombre quiera o no, puede liderar, ¿cierto? Pero a veces, cuando no asume las responsabilidades, lidera mal, ¿cierto? Lidera mal, o hay esa ausencia de liderazgo, ¿cierto? El hombre es cabeza, es líder de su hogar, así como Cristo es cabeza y es líder de la iglesia, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de ser cabeza, estamos en que somos, ¿verdad? Se es cabeza. Se habla de autoridad, y miren, la autoridad, como decía, es hermana gemela de la responsabilidad. La autoridad es hermana gemela de la responsabilidad. A veces queremos tener liderazgo, pero no asumir tantas responsabilidades. Queremos tener liderazgo, queremos ser cabeza, pero no cumplir con las cosas que deberíamos cumplir. Ahora, yo pregunto, un líder, alguien que es cabeza, miren, y si es de verdad, porque ese es el diseño de Dios, lo vemos en Génesis, repito, Adán pone nombres, Adán se le da como esta preeminencia en ese sentido. Pues hermanos, el líder es proactivo. Cuando yo soy líder, cuando yo soy cabeza, soy proactivo. El líder resuelve, el liderazgo toma la iniciativa. Por eso a veces, y yo hablo con los hermanos de la congregación, yo tengo conversaciones en pareja, a veces con los hombres, y a veces se ha hecho un chiste y es como gracioso en momentos, pero como que eso va calando, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, o vamos a emprender esto, qué sé yo. Bueno, voy a ver lo que mi esposa diga, ¿verdad? Yo hablo con hermanos, a veces llegan a la congregación y ustedes, ¿por qué tomaron la decisión? Es que mi esposa dijo que acá. Ella dijo, le gustó la congregación y dijo. Y a mí se me prende un poquito la alarma ahí. Yo digo, ok, ¿cierto? Está muy bien tomar la opinión de la esposa, se debe tomar la opinión de la esposa, ¿cierto? Pero en últimas no termina siendo lo que la esposa diga, ¿verdad? Y ahí uno, perdón, ese balance o esa sabiduría en momentos es complejo, pero cuando el líder no es proactivo, cuando no resuelve, cuando no toma la iniciativa, pues ella entonces entra en acción. Entra en acción en ese sentido. Mire, el liderazgo, cuando se descabeza, el líder es valiente, tiene coraje. Es el hombre, hermanos, el que primero se debe levantar de la casa cuando a las 2 o 3 de la mañana se escucha un ruido por allá abajo, se escucha un ruido allá atrás en el apartamento. ¿Quién se debe levantar y quién debe estar? El hombre. Pero a veces uno ve hombres que dicen, no, vaya usted, no vaya usted. No, y aquí qué. Hermanos, ¿cierto? El hombre es el que tiene ese coraje y esa valentía, es el líder, toma la iniciativa, ¿verdad? Es el líder y toma esa iniciativa. El líder, miren, el líder debe tener conocimiento para dirigir, debe crecer en conocimiento para dirigir allí en el hogar anima. Debería ser el primero que anima para venir a la iglesia, para leer la Biblia juntos en el hogar. Claro, como soy proactivo, como sé cuál es mi función, sé quién soy en Dios,
Soy el primero que digo, leamos la Biblia, esposa, hijos. Soy el que desde el sábado en la noche ya organizo todo para asistir a la iglesia, a la congregación. ¿Qué nos vamos a poner? Vamos alistando en momentos, ¿cierto? Nuestra ofrenda desde el día anterior, vamos alistando los tiempos, vamos a prever esto, los niños, vamos a organizarlo, pero es el hombre. Pero repito, a veces uno ve hombres cristianos que incluso el sábado o a veces el domingo están en otras, y es la mujer la que está ahí, ¿verdad? No, 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 somos nosotros los que somos cabeza, significa somos líderes, ¿cierto? Y en ese sentido vamos creciendo en ese conocimiento para dirigir y animar en el hogar. Ah, sí, pastor, somos cabeza, sí, ok. ¿Cómo se ve eso, verdad? Yo voy trayendo algunos ejemplos frente a esto. Resuelve, el líder lo hace en cosas grandes, cuando hay que tomar una decisión difícil, es bueno ponerse de acuerdo, ¿cierto? Pero si no se puede poner de acuerdo, el hombre tiene la responsabilidad. Y esto aplica para casados y para solteros, ¿cierto? Porque como soltero yo voy cultivando estas virtudes en mi vida, voy formando mi carácter, voy fortaleciendo mi carácter en cuanto a estas cosas, y cuando me case, entonces se va a ir dando, ¿verdad? Desde allí empieza, aplica. Pero somos líderes en cosas también pequeñas, hermanos. Entonces puede ser, el hombre es el que toma la iniciativa, paga para el taxi, ¿cierto? Carga las bolsas de mercado, ayuda en labores domésticas, ¿cierto? Como somos autoridades, somos líderes y tenemos otras funciones y trabajamos tanto, sí, sí, pero no se nos va a caer una mano si ayudamos en alguna labor doméstica a nuestras esposas, ¿verdad? Sí, la esposa está encargada como de administrar el hogar primeramente allí, y gloria a Dios por la sabiduría que el Señor le da a las esposas de estar allí, pero nosotros ayudamos de alguna manera. Decía un predicador alguna vez, ayuda a cambiar los pañales del bebé, ¿cierto? Decía, algunos hombres piensan que el orín del bebé es como líquido de batería, como que si lo toca, eso hemos dicho, se va a derretir todo allí. No, hermanos, ayuda, lidera, toma la iniciativa en esas cosas, ¿cierto? O esta, a los que son papás y los que no, para que lo vayan teniendo presente. El niño va, o la niña, la hija, el hijo, papá, ¿puedo salir al parque, por ejemplo? ¿Qué se responde muchas veces? Pregúntele a su mamá. Lo que diga su mamá. No, ¿por qué lo que diga la mamá, cierto? Si usted no está seguro de dar el permiso, de hablar, usted puede consultar con su esposa, se ponen de acuerdo, pero es usted, ¿verdad? El que está ahí, el que lo va haciendo de esa manera. Entonces, miren cómo todas estas cositas se va reflejando en nuestro diario vivir. Y es importante aterrizarlo para ser conscientes y decir, ok, en esto el Señor me ha ayudado, en esto otro no, tengo que ir fortaleciendo, porque necesitamos entender que somos en Dios, hermanos. Somos en Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, hay más cosas, pero no voy a poderlas tocar todas. El líder en el hogar provee, ¿cierto? Provee, es el proveedor, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, es como alguien que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando hay hombres que no quieren trabajar, hermanos, y dejan que la esposa sea la que traiga todo el sustento para la casa. Yo sé que hoy por hoy a veces es difícil que la esposa se quede en el hogar y solo el hombre trabaje. A veces se trabajan ambos, ¿verdad? Pero el hombre debería, y providencialmente hay como tiempos, pero debería ser aquel que provee un poco más, ¿verdad? A veces como que 50-50, a veces la mujer puede hacerlo, pero hay que apuntar a que el hombre sea el proveedor, pero esté proveyendo de alguna manera, porque Pablo dice, miren, si hay alguien que no provee, es alguien que está negando su fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bueno asumir responsabilidades. A los que tienen niños pequeños, no sé si aquí hayan hombres que tengan niños pequeños, jóvenes, es bueno a los niños ponerlos a asumir responsabilidades, como que hagan cosas fuertes, que alcen cosas pesadas, que se machuquen si se tienen que machucar, que se peguen si se tienen que pegar, diferente a una niña. Y en eso estamos ayudando a saber que sí hay una diferencia, ¿verdad? Que hoy por hoy como igual. Yo no estoy en contra, digamos, por ejemplo, ahorita de lo que se promueve de que, si usted lo ha visto y lo hemos visto, que ahora haya más fútbol femenino, selección, no sé qué, y nos están metiendo hasta, y si las futbolistas o las personas son de color, pues todavía mejor, ¿cierto? Son negritos, todo este tema.
Pero, y bueno, que haya deporte, ¿cierto? Pero lo que sí no es que se mezcle hombres con mujeres a jugar. Es que como son iguales, no, hermanos. La niña tiene una contextura diferente. Los hombres tienen otra contextura diferente, ¿cierto? Como veíamos, ponga a los niños a que tengan responsabilidades. Nosotros por la providencia del Señor no hemos podido tener hijos con mi esposa, el Señor no lo ha permitido. Tenemos sobrinos. Mi sobrino vivió en la misma casa con nosotros por un tiempo y a veces yo de manera intencional, mi hermano lo dejaba o estamos compartiendo, quisiera cosas como fuertes, que se cayera y se pegara y una vez se machucó duro y se puso a llorar y bueno, estaba haciendo algo y se llevó su machucón, pero que vaya aprendiendo, ¿verdad? Pero a veces que el niño no lo toque, que no le pase esto, ¿verdad? Y es diferente y cuando nosotros somos intencionales en eso, ayudamos, ¿cierto? Que se haga obviamente también conforme a sus capacidades, ¿no? Si es un niño de 3, 4 años y usted le da un bulto, pues no, es como conforme a las capacidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, es importante ser conscientes de quiénes somos. Somos, y repito, y transmitir esto, enseñar esto. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos hombres masculinos y así el Señor lo quiso. Somos cabeza. Estamos hechos para liderar, para ser cabeza en las diferentes áreas, ¿cierto? Y quiero terminar esta primera parte. Bueno, también somos, que es otra, somos hijos de Dios. Nuestra identidad como hijos, ese aspecto es muy importante. Somos hechos, somos hombres, somos cabeza, somos hijos, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. Aquellos que no están, pues siguen teniendo esa imagen distorsionada también, pero no son hijos, somos hijos. Y ese aspecto también es muy importante porque antes de hacer muchas cosas nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Ese aspecto. Bien, algo para considerar teniendo en cuenta eso es que nosotros dentro de ese liderazgo, dentro de ese ser imagen, dentro de ese ser varones, nosotros debemos cultivar 2 virtudes en nuestras vidas, la humildad y la valentía, ¿verdad? La humildad y la valentía. Humildad sin valentía puede verse un hombre un poco afeminado. Es que yo soy humilde, y es que yo soy muy humilde, ¿cierto? O es que a mí me gusta como considerar esto, pero no se le ve como esa valentía. Ese hombre que cultiva mucho la humildad sin valentía puede ser afeminado. La valentía sin humildad nos puede volver orgullosos. Estos 2 aspectos. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al Señor Jesucristo. Lo podemos ver a Él, ¿cierto? Que se presenta como un león y como un cordero. Como un león valiente y como un cordero que estuvo dispuesto a humillarse. Y ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo, esas 2 virtudes, coraje y humildad, miren, valentía y ternura, estos aspectos, porque nosotros podemos motivar, sí, liderazgo y tal, no sé qué, y sí, y hay momentos en los que el hombre cuidando su hogar, haciendo cosas, debe, como decimos nosotros, perdón, uso la expresión, pararse duro, ¿cierto? Pararnos duro en cosas, hacer ciertas cosas, pero hermanos, nosotros debemos ser los más tiernos, humildes, serviciales en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, ternura y valentía. No dejar una más que otra, ¿cierto? Estos 2 aspectos. Nosotros lideramos desde el amor, lideramos desde el servicio. En la ternura de Cristo, Él supo cómo tratar mujeres. En la ternura de Cristo, de hecho, los niños venían hacia Él. Y le dije, no le impidan que los niños vengan a mí, ¿cierto? Eso se podía percibir. Pero también cuando tuvo que ser valiente, y ese es el león que nosotros vemos, este aspecto es importante, ¿bien? Entonces, hay más cosas que podemos considerar teniendo en cuenta eso. Hombres casados, los que son casados, por favor, no sean secos ni duros en su trato con sus esposas. Vamos a ampliar un poco esto cuando somos cabeza, ¿verdad? Los solteros hay que tener cuidado, teniendo en cuenta también esto y lo que podemos ir formando dentro de esa hombría como solteros. Bien, quisiera dejarlo hasta aquí, teniendo en cuenta el tiempo, hermanos. 3 aspectos y un cuarto que podemos tener ahí en cuanto a lo que somos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto debemos creerlo, vivirlo y proclamarlo, hermanos. Somos
hombres masculinos, hombres varoniles, ¿cierto? Tercero, somos cabeza, dice la palabra. Cuarto, somos hijos de Dios y podemos considerar estas cosas teniendo en cuenta como los puntos que trajimos el día de hoy. Bien, nuestra identidad. Ahorita, después del break, vamos a ver ya las cualidades o las funciones, teniendo en cuenta lo que somos, cualidades y funciones. Bien, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da luz. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes para vivir a la luz de lo que somos. Nosotros primero somos en ti, Señor. Ayuda a cada hombre, Señor Dios, que está en esta mañana para que pueda fortalecer esa identidad en ti.